Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los núcleos que encontramos en las astas anteriores? Anteriores y posteriores. Bueno, para que vayan recordando un poquito, ¿ya? Dijimos que las astas anteriores se dividen en una cabeza y en una base, ¿no? Eso dijimos. Las astas anteriores se dividen en una cabeza y en una base, ¿no? Las astas posteriores, ¿en cuántas partes se dividen? En una cabeza, en un cuello y en una base. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cuáles son los núcleos que encontramos en las astas anteriores? El núcleo medial, que se encarga de controlar la inervación de la musculatura posterior del cuello y del tronco. El núcleo lateral es aquel que inerva los músculos restantes del cuello y el tronco en situación anterolateral. En las astas posteriores encontramos un núcleo llamado zonal o marginal de Waldeyer, que se localiza en el extremo periférico de las astas posteriores. Luego encontramos al núcleo gelatinoso de Rolando. El núcleo gelatinoso de Rolando está ubicado en la cabeza de las astas posteriores. ¿Qué función tiene el núcleo gelatinoso de Rolando? Capta los impulsos táctiles, termoalgésicos, prurito, cosquilleo e impulsos sexuales. El prurito es cosquilleo, ya escozor que nos da, ¿no? Escozor. El cosquilleo es que nos causa sonrisa, ¿no? Que nos hace reír, en este caso, es un cosquilleo. Y el prurito es un escozor, es una irritación, ¿sí? Que puede deberse a una dermatitis o una inflamación de la piel, ¿no? Como una alergia en este caso. Entonces, esa es la función que tiene el núcleo gelatinoso de Rolando. Luego tenemos al núcleo propio del asta posterior. El núcleo propio del asta posterior está entre la cabeza del asta posterior y la base del asta posterior, ¿no? Del asta posterior. Entre la cabeza y la base de las astas posteriores, ahí se localiza el núcleo propio del asta posterior. Pero más específico sería el cuello. En el cuello de las astas posteriores. ¿Qué función tiene el núcleo propio del asta posterior? Tiene la misma función que el núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Y cuál es su función? Capta impulsos táctiles, termoalgésicos, prurito, cosquilleo y sexuales. Y finalmente tenemos a otros dos núcleos más en las astas posteriores. Tenemos al núcleo de Bechtelé. El núcleo de Bechtelé está ubicado en la parte externa de la base de las astas posteriores. ¿Qué función tiene el núcleo de Bechtelé? Sensibilidad profunda inconsciente. Yo lo llamo SPI. ¿Qué significa SPI? Sensibilidad profunda inconsciente. ¿Listo? En el libro no lo dice, pero yo lo llamo así para que sea más fácil que el estudiante pueda acordarse, porque vamos a hablar luego de SPC. ¿Cómo sería SPC? Sensibilidad profunda consciente. SPI y SPC. Así que para que no se olviden. Entonces, el núcleo lateral de Bechtelé es aquel que tiene la función del SPI, sensibilidad profunda inconsciente. El siguiente, el núcleo de Clark. El núcleo medial o de Clark es aquel que también se localiza en la base de las astas posteriores, pero a nivel de la médula sacra. Este núcleo de Clark es el que tiene también la función del SPI, sensibilidad profunda inconsciente. Así que el de Bechtelé y el de Clark son SPI. Así que espero que no se olviden.
Y por último, vamos a los núcleos de la comisura gris. Todo esto dijimos que es la comisura gris. En la comisura gris vamos a encontrar un núcleo lateral. Este núcleo lateral se extiende desde los segmentos cervicales 8 hasta la región lumbar 3. ¿Sí? Repito, desde el segmento cervical 8 hasta la lumbar 3. Se extiende el núcleo lateral. Y este es de naturaleza y de función simpática. Es de función simpática. Ahora, si este núcleo, repito, está a nivel cervical y lumbar, es de función simpática. Pero si este núcleo lateral va a llegar hasta la región del sacro, en el sacro va a ser de función parasimpático. Entonces, este núcleo lateral, cuando está a nivel del sacro, sacro 2, sacro 3, sacro 4, es de función parasimpático. Ahora, ¿qué función tiene este núcleo lateral? Inerva diferentes, por medio de sus prolongaciones diferentes, vísceras, va a inervar como ser el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, el duodeno, el páncreas y todas las vísceras. Si es función simpática, es todo lo que va a inervar músculo liso, músculo cardíaco, ¿sí? Músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas. Eso es lo que inerva la función simpática y parasimpática, ¿no? Es decir, el núcleo lateral. El núcleo medial, este núcleo medial está en toda la médula, a lo largo de toda la médula, pero a nivel de la comisura gris. ¿Qué función tiene el núcleo medial? Desconocida. No tiene una función todavía descubierta. Entonces tiene una función desconocida. Bueno, y esos serían todos los núcleos que encontramos en la sustancia gris. ¿Sí? Núcleos del asta anterior, núcleos del asta posterior y núcleos de la comisura gris. Bueno, como se darán cuenta, sustancia gris no había sido tan corto, ¿no? Sustancia gris tiene mucho detalle. Tiene bastantes detalles que hemos ido viendo. Así que espero que no se olviden. Sistematización, los núcleos, hemos hablado de las neuronas radiculares, cordonales, ¿no? Radiculares, cordonales, sistematización de la sustancia gris, los núcleos que encontramos en la sustancia gris. Y bueno, aquí podemos ver un poquito del diagrama simpático y parasimpático, cómo es que se distribuye, ¿no? Si es simpático, pues tenemos que tomar en cuenta desde la médula torácica alta, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, de las astas laterales salen los estímulos por las fibras motoras, van a llegar a los ganglios y de ahí van a pasar por las fibras, es decir, esta sería una fibra preganglionar, porque sale del sistema nervioso hacia el ganglio. Entonces, esta es una fibra preganglionar. Pasa el ganglio y es una fibra posganglionar, la cual se dirige al órgano efector. En este caso, si es simpática, pues este es un ganglio simpático. Y este ganglio simpático, ¿qué función le va a dar al corazón? Aumento de la frecuencia cardíaca, eso significa taquicardia, ¿no? Que aumenta los latidos del corazón. Luego, si tenemos, esto es a nivel torácico, o sea, a nivel, si recuerdan, desde la médula espinal, desde la C8, va bajando, todo esto es de función simpática. Pero a nivel sacro, S2, S3 y S4, a nivel sacro, ya es de función parasimpática. Entonces sale la función parasimpática por la raíz motora y se convierte en fibras preganglionares que son bastante largas. Y luego llegan al ganglio yuxtavisceral para formar las fibras postganglionares y entrar a la víscera. En este ejemplo, al recto, ¿no? Y esto es de función parasimpática. Seguimos con sustancia gris que no acaba. La sustancia gris tiene 10 láminas. Se llama esto laminación según Rexet. La laminación según Rexet se divide en 10 láminas, según Rexet. Lámina 1 se localiza a nivel del núcleo zonal o marginal de Waldeyer.
La lámina 2 se localiza a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando. La lámina 3 es más ancha que las anteriores, está en la parte del núcleo propio del asta posterior. La lámina 4 es aquella que se localiza en el núcleo propio del asta posterior. La lámina 5 es aquella que tiene neuronas asociativas. La lámina 6 está en los núcleos basal, medial y lateral. Clark y Besteré, si recuerdan. La lámina 7 está fuera de la sustancia gris. La lámina 8 está en el núcleo medial de las astas anteriores. La lámina 9 está en el núcleo lateral de las astas anteriores, pero núcleo lateral de las astas anteriores. Y la lámina 10 está en la sustancia gris, la que rodea el conducto ependimario, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Esas serían las 10 láminas según Rexet de la sustancia gris. Hasta ahí hemos acabado recién sustancia gris. Ahora vamos a empezar sustancia blanca. La sustancia blanca se va a dividir en cordones. Ustedes recordarán un cordón anterior, un cordón posterior y 2 cordones laterales. Ahora sí, escuchen bien y vean esta imagen. Todo lo que está alrededor de la sustancia gris es sustancia blanca. Y lo ven así de bonito la sustancia blanca. Pero van a ver cuando terminemos qué haces vamos a encontrar. Va a estar lleno todo. Así que atentos. Esto se llama la sistematización de la sustancia blanca. La sustancia blanca la vamos a ver por cordones. El cordón anterior. En el cordón anterior vamos a encontrar haces ascendentes y haces descendentes, que van a subir y que van a bajar. Suben a la corteza cerebral y bajan de la corteza a la médula espinal. Por eso se llaman ascendentes y descendentes. Ahora, el cordón anterior, ¿qué haces ascendentes tiene? El haz espinotalámico anterior. El haz espinotalámico anterior es aquel que se va a originar a la altura de la lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4 y lámina 5. Y va a ascender hasta terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí termina el haz espinotalámico anterior. Ese es el único haz ascendente del cordón anterior. El único. ¿Cuáles son los haces descendentes del cordón anterior? El haz piramidal directo. Este haz piramidal directo va a descender desde la corteza cerebral, desde el área motora primaria y premotora, desde el área 4 y 6 de Brodmann, que está en la corteza cerebral, y algunas otras áreas motoras. Desde ahí va a descender y va a terminar a nivel, ojo, termina a nivel de las astas anteriores de su lado opuesto de origen. ¿Qué función tiene el haz piramidal directo? Controla las actividades motoras delicadas, precisas y voluntarias. Controla actividades motoras delicadas, precisas y voluntarias. Esa es la función que tiene el haz piramidal directo. Otros haces, llamados el haz vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal medial. Los haces vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal medial, estos generalmente son de función motor extrapiramidal. ¿Dónde se originan? En el núcleo vestibular medial, el medial, y en el núcleo vestibular lateral o de Deiters, el lateral. De ahí, de estos núcleos vestibulares empiezan a descender y van a terminar en la lámina 7 y la lámina 8. ¿Qué función tiene el haz vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal medial? Mantenimiento del tono muscular y del equilibrio. Esa es la función que tiene. Segundo haz descendente, ¿no? Vestíbulo espinal medial y lateral. Siguiente haz, retículo espinal medial.
El haz retículo espinal medial se origina en la formación reticular a nivel pontino, a nivel del puente, y de ahí va a descender y va a terminar a nivel de la lámina 7 y a nivel de la lámina 8. ¿Qué función tiene el haz retículo espinal medial? Facilita la acción de las neuronas del asta anterior. Esa es la función que tiene el retículo espinal medial. Otro haz descendente, el cuarto, el haz tectoespinal. Este haz tectoespinal es aquel que va a originarse en los colículos superiores y colículos inferiores del mesencéfalo. Desde ahí va a descender y va a terminar a la altura de las láminas 6, 7 y 8. ¿Sí? Láminas 6, 7 y 8. ¿Qué función tiene? Motora, auditiva refleja. Las fibras de origen en los colículos superior participan en los movimientos postulares, reflejos de los ojos y de la cabeza. Y las fibras de origen en los colículos inferiores llevan impulsos, reflejos auditivos. A ver, más sencillo que el agua. Los colículos superiores tienen la función de la visión y los colículos inferiores tienen la función de la audición, nada más. O sea que el haz tectoespinal está relacionado con la visión y con la audición, nada más, así de sencillo. Haz tectoespinal. Bueno, eso es lo que podemos encontrar como haces descendentes, que van a descender de arriba y terminar en la médula. Ahora, seguramente alguien se preguntará y dice, doctor, termina en la lámina 6, 7 y 8, pero estas no son las láminas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, 1, el libro así lo marca. 2, la explicación que les voy a dar es que estas son donde va a terminar, en estas láminas. O sea que imagínense que si pongo lámina 6, voy a poner 1, 2, 3, 4 núcleos en la misma lámina y no se va a poder ver bien, se van a confundir más. Así que, ¿por qué están separados? ¿Por qué están acá? Porque está el cordón anterior, ¿no? Pero exactamente van a terminar en esas láminas que hemos mencionado, ¿no? Lámina 1, lámina 2, lámina 3, 4, 5, hasta llegar a la lámina 10. ¿No? Ahí es donde terminan, pero el gráfico lo muestra acá en el libro, ¿no? Muy bien. Vamos con el cordón lateral. El cordón lateral también tiene haces ascendentes y haces descendentes. Los haces ascendentes que van a subir, por ejemplo, tenemos el haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico lateral es el que va a ascender hacia arriba, pero se origina en la lámina 1, lámina 2, lámina 3 y lámina 5. De ahí se origina y este va a ascender hasta llegar al tálamo, terminando en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Cuál es la función que tiene el haz espinotalámico lateral? Bueno, viajan los impulsos dolorosos, térmicos, cutáneos, osteoartromusculares, viscerales, sensación de reflexión vesical y micción. Eso es lo que le falta a este pequeño cuadro. Sensación de reflexión vesical y micción. Que se llene la vejiga de orina y que salga, miccione. Eso le falta. Bueno, eso es lo que hablamos del haz espinotalámico lateral, ¿no? Es un haz ascendente. Otros haces ascendentes tenemos el haz espinocerebeloso dorsal directo o de Fletching. El haz espinocerebeloso dorsal directo de Fletching, este se va a originar en las láminas 6 y lámina 7. De ahí va a ascender hacia arriba para terminar en la corteza paleocerebelosa del mismo lado de origen. ¿Qué función tiene el haz espinocerebeloso dorsal directo de Fletching? Conduce la sensibilidad profunda inconsciente desde los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi al cerebelo. Pero en resumen, ¿qué función tiene el haz de Fletching? SPI, sensibilidad profunda inconsciente. El haz espinocerebeloso ventral cruzado o de Gowers.
el haz espino cerebeloso ventral cruzado de Gowers se origina en las láminas 5, 6 y 7. Este va a terminar en la corteza paleocerebelosa del lado opuesto y tiene la misma función que la anterior. ¿Cuál era la función? SPI, sensibilidad profunda inconsciente, ¿no? Desde los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi al cerebelo. Bueno, esos son los dos haces espinocerebelosos, espinocerebeloso dorsal directo de Fletching y el haz espinocerebeloso ventral cruzado o de Gowers. Son haces ascendentes. O sea que hay 3 haces ascendentes en el cordón lateral. ¿Cuáles son los haces descendentes que van a descender de arriba hacia abajo? Los haces descendentes son el haz piramidal cruzado. Este haz piramidal cruzado es el que se va a originar en la corteza cerebral, en las áreas 4 y 6 de Brodmann, en las áreas de la corteza motora y premotora. Desde ahí van a descender hacia abajo para terminar en el cordón lateral de la médula espinal. Este es el más importante porque tiene más fibras que el piramidal directo. ¿Se acuerdan, no? Miren esto que hemos visto. ¿Qué es lo que dice esto? Piramidal directo. Este es el piramidal directo que termina el cordón anterior. Y el otro tiene la misma función, pero va a terminar en el cordón lateral. ¿Qué función tiene el haz piramidal cruzado? Controla las actividades motoras delicadas, precisas y voluntarias. Y ahí está, para que lo vean. Ese es el haz piramidal cruzado. Tiene la misma función que el piramidal directo. Controla las actividades motoras delicadas, precisas y voluntarias, ¿no? Es lo que nos dice. Y bueno, es el más importante porque tiene más fibras que el piramidal directo. Siguiente haz descendente, el haz rubroespinal. Se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo. Este haz rubroespinal, repito, se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo, de ahí desciende hacia la médula espinal y termina a nivel de las astas anteriores de la médula espinal. O sea que llegaría y terminaría más o menos por acá, ¿no? Por las astas anteriores. ¿Qué función tiene? Motor extrapiramidal. El haz olivoespinal también es descendente. El haz olivoespinal, este se origina en el núcleo de la oliva vulvar, en la médula oblongada. De ahí, este va a descender hacia abajo para terminar a nivel de las astas anteriores. ¿Qué función tiene? Motor extrapiramidal. Olivoespinal. Que es este de acá, ¿no? El haz retículoespinal lateral. El haz retículoespinal lateral se origina en la formación reticular de la médula oblongada y termina a nivel de la lámina 7 y lámina 8. Es un haz, su función es un motor extrapiramidal. ¿Por qué? Porque transmite señales inhibitorias a las astas anteriores. Ese es el haz retículoespinal lateral. Bien, hasta aquí ya tenemos cordón anterior y cordón lateral. ¿Qué nos falta? El cordón posterior. Bueno, lastimosamente, en el cordón posterior no hay haces descendentes que van a descender y terminar en la médula, sino que en el cordón posterior solo hay 2 haces ascendentes que van a subir. ¿Y estos cuáles son? Ahí vemos el haz de Gracil y el haz cuneiforme. El haz de Gracil y el haz cuneiforme son haces ascendentes que van a subir por la parte posterior, por el cordón posterior hacia la parte superior. ¿Dónde se originan este haz de Gracil y cuneiforme? Bueno, de los ganglios raquídeos a nivel sacro, a nivel lumbar y los 6 últimos torácicos se origina el haz de Gracil, es decir, este haz. ¿Dónde se origina este haz de Gracil?
en los ganglios raquídeos, a nivel sacro, a nivel lumbar y a nivel de los 6 últimos torácicos. De ahí empieza a originarse el haz de Gracil. El haz cuneiforme se origina de los 6 primeros torácicos, 6 primeros torácicos y todos los cervicales. Y se forma el haz cuneiforme. ¿Dónde terminan el haz de Gracil y cuneiforme? Terminan en la médula oblongada o bulbo raquídeo. Terminan en la médula oblongada en el mismo nombre, en unos tubérculos que se llama tubérculo de Gracil y tubérculo cuneiforme, que eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué función tiene el cordón posterior? O sea, ¿qué función tiene el haz de Gracil y cuneiforme? Bueno, su función es un poco larga: sensibilidad profunda, consciente, táctil, epicrítica, discriminativa, vibratoria, sentido posicional, postural de la corteza cerebral, sensitiva a través del tálamo. Pero, si queremos resumirlo, lo llamamos SPC. ¿Qué es SPC? Sensibilidad profunda consciente, ¿no? Así que esa es la función completa que vemos, pero para acordarnos SPC. Así que miren cómo quedó la sustancia blanca. Esta sustancia blanca que era blanca, ¿no? Totalmente, y quedó como una pizza incluso, ¿no? Que podemos ver ahí. Todo rellenado con muchos aderezos, pues esa es la sustancia. Se llama sistematización de la sustancia blanca. Así que ya saben que está formado por haces ascendentes y haces descendentes. Cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Así que tengo la esperanza de que acabemos las exposiciones para que les haga exponer médula espinal y todos los temas de neuroanatomía. Muy bien. Y así van los haces cuando son ascendentes, por ejemplo, ¿no? Los haces ascendentes van a ir desde la médula espinal. Desde la médula espinal salen, ahí está, ¿no? Desde las láminas, ¿se acuerdan? Lámina 1, lámina 2, que están en la sustancia gris. De ahí pasan y van a ascender, ¿no? ¿Cuáles son los haces ascendentes? El haz espino-cerebeloso ventral cruzado de Gowers, el haz espino-talámico lateral, el haz espino-cerebeloso dorsal directo de Fletching, el haz espino-talámico anterior, y así, ¿no? El haz cuneiforme, el haz de Gracil, y todos estos haces van a subir por la médula oblongada, por el puente, algunos van al cerebelo, pasan al mesencéfalo, llegan al tálamo y llegan a la corteza cerebral. Esos son haces ascendentes. Y estos son los haces, un dato, los haces ascendentes son de función sensitiva, siempre son sensitivos, los ascendentes. Los haces descendentes que descienden desde la corteza son de función motora. Estos haces descendentes van a descender desde la corteza motora. Empiezan a descender el haz córtico espinal, del núcleo rojo, el haz rubro espinal, que lo tenemos acá. Ahí está, el haz rubro espinal, el haz piramidal directo, el haz piramidal cruzado, ¿no? Entonces son haces descendentes. Y estos haces descendentes son de función motora, porque vienen desde la corteza motora, ¿no? Desde la corteza motora. Muy bien, eso es todo lo que podemos hablar de médula espinal. Hemos hablado configuración externa y configuración interna. Vamos a acabar con esta parte que se llama el arco reflejo. Los reflejos que nos da gracias a la médula espinal. El arco reflejo es la unidad funcional, es decir, son reflejos que constituyen reacciones automáticas de una persona. Estas reacciones son rápidas y se propagan por impulsos nerviosos. ¿Cuáles son las funciones del arco reflejo? 1. Que tienen fibras aferentes sensitivas, es decir, que van a llegar a la médula espinal por raíces posteriores.
Estas están relacionadas con las unidades motoras y están constituidas por neuronas motoras alfa, el axón de la motoneurona, la unión neuromuscular, las fibras musculares esqueléticas. Y otra de las funciones es que se relaciona con los usos neuromusculares, es decir, sensible a las variaciones del tono muscular. ¿Cuáles son los componentes para que exista un arco reflejo? Un receptor sensorial, número 1, una neurona sensitiva sensorial, 2, el centro de integración, 3, una neurona motora, 4, y un efector, un órgano efector, que es el 5. Estos 5 componentes forman el arco reflejo. Así que para la siguiente clase, que es el día lunes, vamos a... Las personas que van a venir, por favor, si pueden, y si tienen, se traen un martillito de reflejos, si no, nos prestamos de la universidad para que podamos hacer un ejemplo de un reflejo, por lo menos, ¿ya? Así que en la parte práctica eso lo vamos a ver el lunes. ¿Cuáles son los componentes del arco reflejo? Aquí está. Número 1. ¿Cuál es el componente número 1? A ver, primero aquí tenemos un martillito, el martillito de reflejo. ¿Sí? Martillo de reflejo. Primero, receptor sensorial. Cuando nosotros agarramos el martillito, golpeamos en un tendón, ¿qué se va a producir primero? Al golpear el tendón, primer componente, receptor sensorial, que es el órgano tendinoso de Golgi. Al golpear el tendón, ese estímulo nervioso va a viajar por las raíces posteriores y va a llegar al segundo componente, que es la neurona sensitiva. De la neurona sensitiva va a pasar a las astas posteriores y las astas posteriores van a pasar a las astas anteriores. Pero las astas posteriores son sensitivas y las anteriores son motoras. Las astas posteriores, cuando pasan a las astas anteriores, se cumple el tercer componente, que es el centro de integración. El centro de integración es el que comunica las astas posteriores con las astas anteriores. Hasta aquí ya tenemos 3 componentes. Luego, cuando llega a las astas anteriores, se forma el cuarto componente, que es la neurona motora. Y la neurona motora sale sus axones por las raíces anteriores o motoras y se dirige hacia el órgano efector. ¿Cuál había sido el órgano efector? El músculo esquelético. Entonces, cuando nosotros golpeamos en el tendón, se producen los 5 componentes. 1, receptor sensorial. 2, neurona sensitiva. 3, centro de integración. 4, neurona motora. Y 5, el órgano efector. Golpeamos y el músculo se contrae y existe un reflejo, ¿no? 5 componentes para el arco reflejo. Así que no se olviden repasar. Las personas que van a venir el día lunes a la parte práctica tienen que saber de memoria los 5 componentes, porque vamos a hacer práctica de los reflejos con ellos y van a ustedes verlo a través de sus pantallas, ¿no? Que hacemos la clase en vivo. Así que las personas que vengan, no se olviden repasar. Bueno, y aquí tengo un pequeño resumen de todos los arcos reflejos. ¿Cómo se clasifican los arcos reflejos? El arco reflejo de primer orden se llama miotático simple. Se llama monosináptico de primer orden. El arco reflejo de primer orden, ejemplo, el reflejo rotuliano o patelar de la rótula. El reflejo córneo palpebral. Esos 2 reflejos son reflejos de primer orden. El segundo reflejo o de segundo orden, tenemos por ejemplo al reflejo córneo, al reflejo corneal del trigémino. Cuando agarramos un pedacito, aquí vamos a ver, por ejemplo, este es el primer arco reflejo, ¿no? Monosináptico de primer orden. Puede ser rotuliano o puede ser córneo palpebral. Este es el rotuliano. Golpeamos en la rótula, en el tendón o ligamento rotuliano, y pues viaja, ya sabemos, ¿no? Los 5 componentes del arco reflejo y el pie empieza a moverse inconscientemente, ¿no? Este es el córneo palpebral que agarramos con puede ser
un algodón, que nos acercamos hacia la parte de la córnea y los párpados se cierran, ¿no? Queremos colocarnos el dedo y cerramos los párpados, un parpadeo. Ese es el reflejo córneo-palpebral, ¿no? Ese es de primer orden. El segundo arco reflejo de segundo orden es el reflejo corneal, la córnea. El de tercer orden es llamado polisináptico de tercer orden. Ejemplo, la marcha. Cuando alguien camina está haciendo un reflejo de tercer orden. La deglución. Cuando estamos masticando estamos haciendo un reflejo de tercer orden. El balanceo de los brazos. Cuando estamos caminando. Otros caminan así, ¿verdad? Si me están viendo, con los brazos. El balanceo de los brazos es un reflejo de tercer orden. Entonces, ejemplos de tercer orden. El cuarto reflejo se llama reflejo flexor de retirada. El reflejo flexor de retirada, esto se debe a los neurotransmisores glutaminérgicos y glicinérgicos, que van a actuar en los músculos agonistas y antagonistas. Por ejemplo, la flexión y la extensión. ¿Sí? Flexión y extensión. Ese es un ejemplo de reflejo de flexor de retirada. Quinto reflejo, reflejo de extensión cruzada. El reflejo de extensión cruzada es cuando la persona está caminando y se quiere caer y se equilibra. El equilibrarse, evitar una caída cuando el sujeto está de pie o caminando, eso es un reflejo. Se llama el quinto reflejo de extensión cruzada. ¿Sí? Quinto reflejo de extensión cruzada. Bueno, y eso es todo. Con eso hemos concluido todo el tema número 2 de neuroanatomía. Así que hasta aquí hemos concluido con el tema número 2. Ya nos quedan 18 temas más para acabar el semestre. Que eso ya vamos a ir a acabar. Incluso hay temas tan cortos que vamos a acabar 2 o 3 temas en una clase. ¿Sí? Hay temas súper cortos. Este médula sí, amerita, es larguito médula. Hay algunos temas que son largos y otros que son cortos, ¿no? Así que les recomiendo que vayan estudiando su texto, su libro de neuroanatomía. ¿Listo? Vayan colocando la asistencia por el chat, por favor. Vayan colocando. Y bueno, nos vamos a estar viendo ya la semana que viene, el día lunes. En la práctica, por favor, los estudiantes que van a asistir. A ver, voy a activar para que vayan colocando su nombre. Los estudiantes que van a asistir, por favor, lean reflejos, ¿ya? Bueno, ya está activado. Pueden ir colocando sus nombres los estudiantes que van a asistir. Bien, así que los estudiantes, vuelvo a recalcar que van a asistir el día lunes, vayan revisando reflejos. Les voy a preguntar qué reflejos encontramos en el cuerpo y me van a ir mostrando esos reflejos. ¿Listo? Bien, entonces vayan por favor colocando sus nombres. 30 segunditos más. Y no se olviden repasar, por favor, los reflejos. Bien. Bueno, también no se olviden, por favor, no se olviden que tienen, no se olviden entregar sus guías prácticas, realizar sus guías prácticas. ¿Sí? No se olviden realizar sus guías prácticas. Bien, perfecto. No hay nadie más. Muy bien. Bien. Entonces, nos vemos directamente el día lunes. Bueno, chicos, hasta el lunes. Nos vemos.